Somos el grupo 6, les vamos a presentar sobre la Escuela Nacional Superior de Enfermeras, que es actualmente nuestra Facultad de Enfermería. Y pues vamos a empezar como pues somos el grupo 6 y les vamos a dar un contexto histórico chiquito para que puedan entender cómo que pasaba en esa época. Entonces estamos hablando que es 1944 a 1957. Entonces durante esta época pasa pues como mundialmente el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y acá en Colombia pasaba algo muy importante que no sé si sepan, pero es el Bogotazo, el 9 de abril de 1948. Esto fue supremamente importante, ya sucedía como pues ya estaba fundada la Escuela Nacional de Enfermeras, pero inicia todo un periodo de violencia y trae como a colación lo que pues ya habíamos visto en clases anteriores, que es que la enfermería va muy ligada con esta violencia y con esta pues guerra y esta necesidad de cuidado de los heridos. Entonces, pues ya como continuando, la creación de la escuela fue el 18 de diciembre de 1944, debido a una necesidad de crear profesionales de enfermería. Como ya les decía, Colombia vivía un periodo de violencia como muy fuerte, entonces pues se necesitaban profesionales de enfermería y de medicina, ya que pues aunque ya existían las escuelas como lo era la Escuela Nacional de Enfermería, pues esta escuela se empezó a quedar corta en esta profesionalización de enfermería. La ANS empieza fue como un punto histórico muy importante, ya que ayudó a llevar la enfermería a un punto internacional, ya que empezamos a ser reconocidos por la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud. En el decreto 466 de 1964, este es el que da como inicio a la ANSE. Ya que pues el Ministerio de Trabajo, Higiene y Prevención Social, bajo pues la vigilancia de la Universidad Nacional, crea la Escuela Nacional Superior de Enfermeras, la cual va a tener como prioridad la formación teórico-práctica de los estudiantes de enfermería. Listo, una anotación pequeña. Yo sé que se dieron cuenta que ella no es la directora Helen Howitt, ella es una directora que estuvo antes, Elena creo que se llama, discúlpenme, Sampler, gracias. Ella murió prematuramente, pero fue como uno de los referentes o puntos claves para iniciar con el decreto y para iniciar con la ENSE, entonces este es un mini homenaje hacia ella, para los que se dieron cuenta. Entonces, el plan de estudios de la ENSE, de la Escuela Superior de Enfermería, discúlpenme si hablo muy rápido, comenzamos con nuestro programa curricular en 1943, enfocándonos en la anatomía, en la fisiología, en la atención clínica. Posteriormente, en 1944, es cuando oficialmente iniciamos a formar enfermeros profesionales para desarrollar un sistema de estandarización para profesionalizar la enfermería acá en Colombia. Entonces, en 1947 el ministerio crea 3 categorías. Ahí fue cuando el concepto de auxiliar y de asistente toma más fuerza, debido a que al ser una enfermera no puede atender a todos los pacientes, podemos guiar a los demás profesionales en la salud para ayudarnos a tener una atención integral y mejor a los pacientes. Entonces, en 1947 se graduaron por primera vez en la ENSE 23 alumnas quienes recibieron el título de enfermera general. Esto en la Facultad de Enfermería, ya que en la Facultad de Medicina, discúlpenme, ahí me confundí, ya que la Facultad de Enfermería nació hasta 1958. Antes éramos integral, o sea, éramos parte integral de la Facultad de Medicina. Entonces, acá en 1948 es cuando se generan como las clasificaciones de la enfermera: enfermera hospitalaria, enfermera especializada y enfermera general. Digamos, como ahorita tenemos el concepto de médico, médico general, médico de hospitalización, pues algo así fue que se comenzó a ramificar la enfermería. Si quieres, en 1948 les voy a contar muchísimo, tanto de nosotros. Para 1948, como les comentaba, se dio el Bogotazo y esto pues, impulsó a que todos los profesionales de la salud pues tuvieran que actuar en este momento. Entonces, pues una anécdota de Alicia Leal es: decían las niñas de la nación a ayudar y nosotras, las de primer año, a duras penas conocíamos los hospitales, pues aún no estábamos en prácticas y tuvimos que ir a Plaza España por los mercados y todo eso.
Fue difícil, recuerdo que nos pusieron fusiles y pues en los compartimientos de la plaza de mercado habían personas escondidas. Fue delicada la situación, pero también fue una experiencia importantísima. Fue la oportunidad de atender una emergencia, pues llegaban camionadas de heridos que debíamos atender en ese lugar. Entonces, pues como ya les comentaba, este contexto histórico también impulsó de una gran manera a que la NSE fuera reconocida y las enfermeras de esta pues, institución también empezaron a ser reconocidas dentro del país. ¿Vamos? Entonces, en el 1947, la ESE consolida como institución autónoma, permitiendo expandir su infraestructura, generar áreas especializadas de estudio, por dicho, comenzar a formarnos como estamos actualmente. Ahí ya comenzamos, después del Bogotazo, a ver la necesidad de especializaciones y de una educación de calidad, principalmente. Entonces, en el 51, el Consejo Directivo de la Universidad Nacional como que tenemos el conjunto de la Escuela Superior de Higiene y la Escuela Nacional Superior de Enfermeras pasan a formar parte de la Universidad Nacional. Discúlpenme si me confundí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros a partir del 1951 pasamos a ser parte integral de la educación de la Universidad Nacional. Y ahí comenzamos pues con toda la historia a partir de los edificios y lo que se creó directamente con nuestra universidad. Y en el 52, pues ahí fue cuando se hizo el reglamento académico, el reglamento de la escuela, en el cual se ponían las pautas, en el cual se llevaba como lo que se necesitaba de un egresado, comportamientos que tenía que tener y demás cosas. Entonces, acá es lo que decía en los 150-58, pues con los convenios que ya se hizo con la Universidad Nacional, siendo parte de ella, fue que la Organización Panamericana de la Salud comenzó a crear convenios institucionales con la Universidad Nacional, debido a que pues esta en su gran recorrido ha tenido mucho reconocimiento, y ahí fue cuando se comenzó a formar enfermeras con excelencia, competitivas a nivel internacional. Disculpen si me repito mucho. Entonces, acá comenzamos con los planes de estudio. Entonces, ustedes me dirán, es muy distinto, muy similar al que tenemos actualmente, debido a que pues estas son nuestras bases. Entonces, en el del 43 se dividía por años. En el primer año teníamos que constaba de materias como fisiología, anatomía, bacteriología e historia de la enfermería, entre otras materias, como para comenzar a darle un contexto a los profesionales, cosa que estamos haciendo los que estamos en primera matrícula. En el segundo año se vieron materias más prácticas, como enfermería práctica, pediatría, ginecología, ortopedia, entre otras, como por decirlo en nuestro tercer semestre, que comenzamos con materias más prácticas, más llevadas a la atención al paciente, específicamente en especialidades. Y en el tercer año, del 43, sociología, fisioterapia, medicina de urgencias, primeros auxilios y servicios rurales. Tenía más una orientación hacia la salud pública y hacia la atención a las familias. Entonces ya no era solo necesario entender cómo funcionábamos y especializarnos, sino que en el razón del público, afuera de las instituciones, cómo manejábamos la salud de los demás, pues para evitar que llegaran tanta gente al hospital, que esa no es la idea. Entonces tenemos el plan de estudio del 54, que este ya se basaba por semestres. Entonces, en nuestro primer año, en estos semestres íbamos más por ciencias básicas, sociales, enfermería y salud pública. Acá teníamos más como la enfermería basada en la medicina. Entonces, pues de ahí que se deriven ciertas materias y ciertas ciencias, y ya teníamos más como unas bases teóricas a las cuales irnos. Segundo año teníamos la clínica de especialización y salud pública. Otra vez nos vamos más al tema de las especializaciones y a lo que se puede hacer en la población en general. Segundo semestre también. Y en el tercer año, igualmente, 2 semestres, salud pública avanzada y prácticas integrales. Entonces ahí, si se fijan, siempre dice servicio rural y prácticas en hospitales, teniendo en cuenta que los profesionales en la salud tenemos que hacer un año rural, pues nos vamos dando cuenta, todo esto va sembrando las bases para que nosotros vayamos a cómo estamos ahora. Los años rurales, a que comencemos a tener un contexto de cómo funciona el cuerpo, contexto de lo que se pide en los hospitales, y de ahí en adelante cómo proteger a la población antes de que lleguen a este tema de pues, la ausencia de salud o la enfermedad. Las Hermanas de la Caridad, pues estas fueron las que desarrollaron la enfermería en Colombia. Estas sentaron las bases para la Escuela Nacional Superior de Enfermeras
y en general para todas las escuelas que surgieron pues después de como esta formación del clérigo. En la Escuela Nacional de Enfermeras, pues estas apoyaron a la formación profesional, entre comillas, del cuidado, y fueron un puente de la práctica pues tradicional, como esta de la iglesia, como que conocemos, a una práctica un poquito más profesional, en la que ya teníamos, como lo dijo mi compañera en el plan de estudio, bases científicas que empezaron a sentar las bases de lo que tenemos hoy como un pensum de enfermería actualmente. Y uno de nuestros personajes destacados es Helen Howitt, que fue la primera decana, por decirlo así, la primera directora de la ENSE, posteriormente Facultad de Enfermería. Ella como pequeño contexto, es una canadiense que vino acá a través de un programa para educar profesionales de calidad. Entonces, ella sentó muchas bases, innovaciones en la enfermería. En 1951 estableció un modelo de excelencia educativa que perduró incluso después de su partida. Es decir, ahorita lo que maneja la Facultad de Enfermería ha sido en base a lo que ella les enseñó a esas graduadas y a esas estudiantes de su momento. Pues ahora les voy a contar como un poquito de algo administrativo que pues se fundó como en la ENSE. En la ENSE pues tenían una junta directiva. Esta junta directiva estaba por un representante del Ministerio de Trabajo, Higiene y Salud Pública, del Ministerio de Educación, un representante de la Universidad Nacional, un representante de la Junta General de Beneficencia y la directora como tal de la escuela. Como dato curioso, como este primer comité directivo estuvo conformado por la directora de la escuela, que fue la enfermera Helen Howitt, la directora del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, la señora Esther Aranda, el representante del Departamento de Protección Materno-Infantil, el doctor Luis Aconcha, el director del Hospital San José, el doctor Aristides Rodríguez, el representante en Bogotá de la Fundación Rockefeller, que fue el doctor William Henry Kuhn, y el representante de la SISP, el doctor Howard B. Fox. Ellos fueron la primera junta directiva que hubo en la NSE y fueron los que empezaron a sentar las bases. Ellos fueron los que, pues, si se dan cuenta, había un representante de la Universidad Nacional, porque aunque nosotros estábamos allá excluiditos, pues ya hacíamos parte de la Universidad Nacional de alguna manera, y la Universidad Nacional llegaba como en cierto punto a administrar pues esta escuela de enfermeras. La escuela de enfermeras pues ya luego que se empezó como a reformar donde pues ellas estaban viviendo, nos trasladamos al quinto piso de la Facultad de Medicina, y ahí nos trasladamos a la torre de enfermería, y es cuando luego conseguimos pues la creación de este edificio, que es donde estamos pues actualmente como profesionales de la carrera de enfermería. Como otra que una de las pues reglas como del reglamento que había en esa época era como el tema de las admisiones. El término que pues en las admisiones fue el primer programa que pidió el título de bachiller en Colombia, y se cree que también en Latinoamérica. El término preparatorio o preclínico, la conducta en las escuelas y en los hospitales, los exámenes, la habilitación, el pensum y las calificaciones, las vacaciones y las ausencias, los reclamos y las sanciones. Como anotación final, algo que me hizo muy curioso al darme cuenta de la historia y demás, es que a pesar de ser un país laico, se ha tenido mucha influencia con respecto a las tendencias religiosas. Y quiero que pensemos un poco en eso de nuestro plan de estudios y lo que conocemos, de dónde viene exactamente. Me gustaría que hiciéramos ese ejercicio cada uno como una reflexión para nosotros mismos. Muchísimas gracias.